Cuando llegué al hotel, la niebla cubría la carretera como un manto denso, una presencia casi sobrenatural que engullía todo a su paso. Los faros de mi coche apenas conseguían perforar la bruma, dejando que las sombras se deslizasen como figuras fantasmales a ambos lados del vehículo. El motor tosió con debilidad tras horas de viaje ininterrumpido, y mis manos entumecidas se aferraban al volante, crispadas por el frío y el cansancio. Mis párpados pesaban como plomo, deseando cerrarse de una vez por todas y no abrirse hasta el amanecer. El hotel surgió de repente en medio de la niebla, como una aparición siniestra. Era un edificio de 2 pisos, hecho de madera vieja y ennegrecida por los años. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad y telarañas, y el cartel que colgaba era apenas legible. Refugio de los Alpes decía, con letras descoloridas y torcidas. La estructura en sí parecía haber sido olvidada por el tiempo, un vestigio de una era pasada que aún se aferraba obstinadamente a la tierra. Me estacioné frente a la entrada y apagué el motor. Por un momento, el silencio fue abrumador, como si el mundo hubiese dejado de girar. Me bajé del coche, el aire estaba gélido, y una ráfaga de viento helado me hizo estremecer. El crujido de la nieve bajo mis botas sonó con una claridad inquietante. Avancé hacia las puertas del hotel, que se abrieron con un chirrido largo y agónico. El interior me recibió con un silencio tan denso como la niebla exterior, y un olor a humedad mezclado con madera podrida que parecía pegarse a mi piel. El vestíbulo era un espacio sombrío, apenas iluminado por un par de lámparas de aceite que lanzaban sombras temblorosas en las paredes cubiertas de papel tapiz descolorido. Al acercarme a la recepción, golpeé la campana de servicio, que sonó de una forma extrañamente estremecedora, reverberando en los rincones oscuros del hotel. Esperé, sintiéndome cada vez más incómodo. Finalmente, un hombre apareció desde una puerta trasera. Caminaba con una leve cojera, y sus ojos eran inexpresivos, sin vida, tenía la piel pálida, el cabello grisáceo y las manos manchadas de algo que no quise identificar. Me miró con una mezcla de aburrimiento y algo que podría haber sido curiosidad. Una noche, dije con voz áspera. Él asintió lentamente, sin pronunciar palabra, y me entregó una llave con un llavero oxidado. La llave de la habitación 202. Sin más preámbulos, se giró y desapareció por donde había venido, dejándome solo en ese lugar desolado. Las escaleras que llevaban al segundo piso crujían bajo mis pasos. Un pasillo alargado y apenas iluminado se extendía frente a mí. Las lámparas de aceite que colgaban del techo parpadeaban, proyectaban sombras que danzaban en las paredes. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso me adentraba más en un abismo invisible. La habitación 202 estaba al final del pasillo, y la puerta parecía haber soportado algún tipo de ataque. Había arañazos profundos en la madera. No presté mucha atención, estaba demasiado exhausto como para preocuparme por detalles sin sentido. Giré la llave en la cerradura, y la puerta se abrió con un suspiro prolongado. La habitación era pequeña, fría y triste, pero estaba en mejores condiciones de lo que esperaba. Había una cama de madera antigua cubierta con una colcha que olía a moho, una mesita de noche con una lámpara de aceite casi agotada, y una ventana que daba a la nada, solo la niebla, envolviéndolo todo. Sin siquiera quitarme los zapatos, me dejé caer sobre el colchón. Era duro y olía a polvo, pero mi cuerpo agotado no puso objeciones, en cuestión de minutos, el sueño me atrapó. Me desperté con un sobresalto, mi cuerpo rígido y el corazón martilleando en mi pecho. El reloj de pared marcaba exactamente la medianoche. Me quedé inmóvil, tratando de entender que me había despertado. Apenas se oía, un sonido suave, pero fue suficiente para ponerme los pelos de punta. Me senté lentamente en la cama, con los oídos aguzados. El sonido parecía venir de todas partes. Fue entonces cuando mi mirada se elevó al techo, y lo vi. Un mensaje tallado con fuerza, las letras irregulares y profundas como si alguien hubiera usado toda su energía en dejar aquella advertencia: nunca abras la puerta. El miedo me golpeó con una fuerza brutal, acelerando mi respiración hasta el punto de la hiperventilación. ¿Una broma pesada? ¿Quién lo había hecho? Me levanté de la cama con cuidado, los pies descalzos tocaron el suelo helado y me acerqué a la puerta de la habitación. Entonces lo oí, el sonido,
esta vez más claro, justo del otro lado de la puerta. Pero lo más inquietante no fue el hecho de que alguien estuviera allí, sino que conocía la voz. Por favor, déjame entrar. Estoy atrapado. Ábreme. La voz era idéntica a la mía, pero distorsionada. Me quedé petrificado, mi espalda presionada contra la pared, el sudor empapaba mi frente. Era imposible. La puerta se estremeció de repente, como si alguien la hubiese golpeado con fuerza. Miré hacia el espejo del baño, y mi reflejo me devolvió una imagen siniestra. Mis ojos estaban abiertos de par en par, y mi pecho subía y bajaba con rapidez, como si la figura en el cristal estuviera viva, respirando con dificultad. Me alejé del espejo, sintiendo como las paredes parecían cerrarse lentamente a mi alrededor. El sonido se convirtió en un lamento, y la voz seguía rogando, ábreme. No queda tiempo. Y, por un instante, mi mente casi cedió. Pero entonces, las palabras empezaron a cambiar, a deformarse. Estás solo, siempre lo has estado, dijo la voz, y un frío glacial recorrió mi espalda. Era como si me estuviera diciendo verdades que yo me negaba a admitir. Una sensación opresiva se instaló en mi pecho, apretándome el corazón. Me aferré a la pared, intentando recordar cómo respirar. Mis piernas temblaban, y mis manos sudorosas dejaron manchas húmedas en la pintura descascarillada. Cerré los ojos un segundo, tratando de bloquear el sonido, pero la voz solo se volvió más fuerte, más insistente. Repetía pensamientos oscuros, ideas que había enterrado profundamente, recuerdos dolorosos que nunca quise volver a afrontar. Mis propios miedos, mis inseguridades, mi soledad, todo se deslizaba por el aire como un veneno, infectando mi mente. Con los nervios desquiciados, me acerqué al armario de la habitación. El miedo había encendido en mí una necesidad irracional de encontrar algo, cualquier cosa, con lo que protegerme. Abrí las puertas del viejo armario, que chirriaron con un sonido que se alargó más de lo necesario. Dentro solo había perchas vacías, colgando como figuras retorcidas, y el espacio olía a madera vieja y polvo. Mi mano tembló al cerrar las puertas, decepcionado y aún más asustado. Me giré hacia la cama, y una ráfaga de aire helado cruzó la habitación, haciendo que mi piel se erizara. La lámpara de aceite parpadeó, la llama luchaba por sobrevivir hasta que se apagó. La oscuridad total se cerró sobre mí, aplastante y estremecedora. Mi respiración era lo único que podía oír, rápida y entrecortada. Entonces, en la negrura, sentí algo. Un aliento en mi cuello, frío y repulsivo, como si algo estuviera tan cerca que podía sentir la humedad de su respiración. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me giré de inmediato, lanzando un golpe desesperado al aire. No había nadie. Pero la sensación no desapareció, y el pánico se aferró a mis entrañas. Di un paso hacia atrás, golpeando la cama, y me dejé caer, tratando de aferrarme a la realidad. Pero la voz detrás de la puerta había cambiado de nuevo. Se había convertido en un coro. Múltiples versiones de mi propia voz hablaban al unísono, en una cacofonía que se elevaba y bajaba como un oleaje infernal. Ábreme, no hay salida, decían, y sus palabras parecían agujas, cada una clavándose más profundamente en mi cordura. Me llevé las manos a los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. La voz se filtraba a través de mi piel, a través de mis huesos, como un veneno imparable. Cada repetición me erosionaba, fragmentando mis pensamientos hasta que casi no pude distinguir qué era real y qué no. Pero lo que me enloqueció, fue cuando la voz cambió de nuevo. Ya no era la mía. Oí la voz de mi madre, fallecida hacía años. Sonaba tan real, tan viva, tan familiar. Hijo, dijo, y mi voluntad se tambaleó. El llanto de mi madre atravesó la puerta como un cuchillo. Podía imaginarla ahí afuera, vulnerable y en peligro, necesitando mi ayuda. La razón y el instinto lucharon en mi mente. No podía ser ella. Era imposible. Pero el deseo de creer, de aferrarme a la idea de que su voz era real, fue casi irresistible. Sentí mis piernas moverse, dar un paso hacia la puerta, como si algo más me estuviera controlando. La voz de mi madre se volvió más suplicante, un ruego que me desgarraba por dentro.
Ábreme, por favor, estoy tan sola. Mis manos temblaban, mi mente dividida entre la necesidad de protegerme y el impulso de rendirme. Mis ojos se llenaron de lágrimas, la angustia me envolvió en un torbellino que amenazaba con arrastrarme al abismo. En un arranque de desesperación ciega, me lancé hacia la puerta. Con el corazón martilleando en mi pecho y las manos temblorosas, giré la manilla y la abrí de golpe. La madera se sacudió bajo mis dedos, y el sonido en el silencio del pasillo fue como una detonación. El corredor frente a mí estaba vacío, igual de alargado y sombrío que antes. Las lámparas de aceite seguían parpadeando, lanzando sombras danzantes por las paredes. Pero había algo extraño en el aire. Un cambio sutil, casi imperceptible, que hizo que mi piel se erizara aún más. Di un paso fuera de la habitación, intentando calmar mi respiración acelerada. Sentía el sudor resbalando por mi espalda, helado y viscoso. La puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. Me giré de inmediato, sobresaltado, y me paralicé al ver que la puerta de la habitación 202 no era como antes. Parecía más vieja, como si hubiera soportado siglos de abandono. La madera estaba astillada y grisácea, y un frío intenso emanaba de las grietas, como si el umbral separara el mundo exterior de un lugar donde el tiempo había dejado de existir. La necesidad de escapar seguía latiendo dentro de mí, así que, con el cuerpo en tensión, volví a empujar la puerta y entré. Me detuve al cruzar el umbral, mi corazón se detuvo por un segundo eterno. Era la misma habitación, a la vez, no lo era. Todo estaba en el mismo sitio, la cama con la colcha mohosa, la lámpara de aceite que temblaba con una luz débil, la ventana que daba a la niebla impenetrable. Pero había algo siniestro en cada detalle. Mis ojos se dirigieron al techo, y el mensaje seguía allí: nunca abras la puerta. Solo que esta vez, las letras eran más profundas, las marcas más antiguas, como si alguien las hubiera tallado hace siglos. La desesperación en cada trazo era evidente, y el miedo que sentí al verlo era más fuerte, más visceral. Pero no era el único mensaje. Ahora, había otros, grabados por toda la habitación, como cicatrices dejadas por huéspedes que habían llegado antes que yo. Sentí como si un abismo se abriera bajo mis pies. Me acerqué al espejo del baño, mi último bastión de realidad, solo para descubrir que estaba roto, hecho añicos. Los fragmentos cubrían el suelo como dientes de cristal. Me incliné, desesperado por ver mi reflejo, por comprobar que todavía era yo, que no había perdido del todo mi humanidad. Pero la figura que vi en los fragmentos no era del todo mía. Mi rostro estaba allí, sí, pero distorsionado de una manera que me dejó sin aliento. Había algo roto en mis ojos, un pánico y una resignación que nunca antes había sentido. Era como si mi imagen estuviera atrapada en un ciclo de sufrimiento sin fin, una versión de mí que ya había pasado por todo esto, una y otra vez. Retrocedí, tropezando con la cama, y el ruido de la puerta cerrándose de golpe detrás de mí me hizo gritar. El sonido reverberó por la habitación, y la lámpara de aceite parpadeó, amenazando con apagarse de nuevo. El sonido comenzó de nuevo, envolviendo el espacio como una manta sofocante. «Ábreme», decía, con la misma voz que había escuchado antes, pero ahora cargada de un triunfo sombrío. Sabía que no había sido capaz de resistir. Me dejé caer al suelo, mi cuerpo temblaba de puro agotamiento y miedo. Miré mis propias manos, que estaban manchadas y llenas de heridas, y me di cuenta de que había estado usando un pedazo de cristal del espejo para tallar algo más en la madera de la cama. Había dejado mis propias advertencias, igual que otros antes que yo. Ahora formaba parte de este lugar, de este ciclo eterno, y no había escapatoria. La desesperación me invadió mientras miraba las palabras que había escrito, mi mente trataba de aferrarse a un último vestigio de esperanza. Pero el lugar parecía cada vez más vivo, como si las paredes respiraran, como si el hotel se deleitara con mi sufrimiento. Ahora estoy aquí, como tantos otros antes, tallando mensajes con manos temblorosas, dejando pistas que nadie podrá seguir. Mi cordura está pendía de un hilo, mientras mi voz seguía llamando, cada vez más fuerte. Solo podía rezar para que quien llegue después de mí sea más fuerte, o que, al menos, la voz, esa imitación cruel de mi existencia, no gane antes de que me desvanezca por completo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia,
No dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.